Voz crítica. Que soy libre porque digo lo que pienso. Que cuestiona. ¿En qué consiste el liderazgo? En tener un proyecto político que no sea mercenario. Peso pesado socialista que se muestra disconforme y lo hace escondiendo cada vez menos su postura con respecto al gobierno de Sánchez. Estas imágenes se han quedado antiguas y no por el paso de los años. Lejos han quedado estos abrazos y ahora... Y mi lealtad... Al menos a Pedro Sánchez queda cuestionada. Último Congreso Socialista. Se alzan algunas voces. Ha pasado el tiempo y aquí estoy. Todos no. Felipe González ha pasado de ser un fiel apoyo a no estar para el presidente. Es mucho mejor contribuir al proyecto colectivo haciendo crítica constructiva. Crítico desde el principio, desde los 7 votos de Junts. ¿Qué se hubiese hecho esa foto? ¿Por qué me toma? Y la ley de amnistía. Una autoamnistía. Es difícil de aceptar. O con los pactos y exigencias de Puigdemont. Lo que proponga Puigdemont tiene poca importancia para mí. Y su oposición le ha costado la crítica, lo que algunos llaman... voce disonante. O falta de empatía. Es bueno hacer algún ejercicio de solidaridad, aunque sea desde la memoria, ¿no? Otros lo justifican de una manera muy distinta. Bueno, yo creo que es menos de izquierdas que antes. Y aunque pide pactos de Estado... Faltan viviendas. Si no nos entendemos, esto no va a ir bien. Insiste en la unidad. Si no, nos iremos todos por el sumidero. Ahora sus dardos son cada vez más afilados, especialmente con Venezuela. La Unión Europea debería romper relaciones, pero la propuesta tiene que hacerla bien. También carga contra el gobierno Si necesita más recursos, que los pida. por su gestión en la DANA. Yo no hubiera dicho que me pidan lo que necesiten. Y ve los frentes judiciales del entorno del presidente. Con preocupación. Otro dolor de cabeza para el gobierno, O sea, menuda inventada. el caso Koldo. Sí, la imagen es delicada. ¿Se ha quedado Felipe González en el otro lado del Partido Socialista? Más leales que nunca. ¿O es cada vez más sensible a la forma de hacer política de Pedro Sánchez? Bueno, muchas preguntas en la mesa para que nos conteste el presidente González, al que yo agradezco doblemente que haya venido, porque está un poquito fastidiado, ¿no? Está Sí, con señora, catarro. así es. Está con catarro, pues le Así agradezco doblemente que haya venido a la mirada crítica. bien, nada, encantado. Teníamos ya ganas de que viniese aquí. Fíjese, ¿está viendo ahora el vídeo, presidente? Voz disonante, crítica poco constructiva y mucho o un poquito menos de izquierdas que antes. ¿Usted cómo se siente cuando escucha eso de miembros del partido? Hombre, por ejemplo, un poco menos de izquierda si se considera que no estar de acuerdo con Maduro es ser un poco menos de izquierda, tienen razón. Esa es buena respuesta, ¿eh? Es que es verdad, siempre. Porque se está refiriendo efectivamente a Zapatero, claro, que es el que dice eso. Una de las personas que lo dice es Zapatero. Ahora, es muy difícil seguir el rastro porque cambian tanto de posición unos y otros. Pero yo estaba absolutamente de acuerdo con Sánchez cuando decía que Maduro era un tirano. Y yo sigo considerando que es un tirano. Lo que pasa es que tiene más víctimas a la espalda. ¿Soy menos de izquierda por eso? ¿O soy menos de izquierda porque creo que hay que gobernar con presupuesto? Es todo muy confuso. A veces la confusión es hasta divertida. ¿Cuántas liebres hay mecánicas en el camino para que todos estemos corriendo detrás de todas las liebres sin distinguir cuál es la principal y cuál no? ¿O cuál era importante la semana pasada que ya esta semana se ha borrado y no existe? ¿O ese debate sobre la UCO? Lo que dice la UCO va a misa si me da la razón. Y no hay que tenerlo en cuenta si no me da la razón. Pues si la UCO no es más que la policía judicial. La policía judicial, la policía investiga hechos, no califica conductas. Me canso de decirlo porque desde que hicimos la Constitución, pues tratamos de aclarar esos conceptos. No califica conductas. Esos son los hechos que he investigado, son estos. Pero yo no califico si esto es o no delito. Para eso hay un juez de instrucción, para eso hay un fiscal que acusa o que acusaba. Por tanto, no hay manera de ponerse de acuerdo. La UCO ha dicho esto, pues todos tienen que someterse a lo que dice la UCO. Yo creo que tenemos una policía judicial bastante eficiente.
Pero quien instruye un sumario es quien tiene la responsabilidad de calificar los indicios como delito o no. Enseguida quiero hablar de Venezuela, porque además Sí, es muy importante. Ha metido ya Deberíamos. usted una pequeña así con Zapatero, luego voy a incidir en eso, pero fíjese, se está hablando de la UCO, muy importante. De todos los casos de corrupción o de todos los casos de revelación de secretos que ahora mismo salpican al Ejecutivo, a usted personalmente, ¿cuál es el que más le preocupa? Me preocupa mucho el ambiente, la cantidad de elementos de uno y de otro, pero a mí el que más me preocupa por el funcionamiento del sistema seguramente es el que afecta a la Fiscalía sin hacer ningún juicio previo. No tengo por qué hacerlo, ni siquiera conozco al Fiscal General del Estado, no he tenido la ocasión de conocerlo. Pero bueno, estamos por primera vez ante esto y esta situación es la que más me preocupa, con diferencia. ¿Por qué? Porque teóricamente el Fiscal General del Estado pues está, digamos, al frente de la Fiscalía, repito, del Estado, no del Gobierno. El Fiscal General no es del Gobierno, es del Estado. Y está al servicio del Estado y tiene un estatuto de autonomía. Al servicio del Gobierno estaba en la época de Franco, que ahora estamos recordando. El arma que tenía el franquismo para decirle a los magistrados y a los jueces cuál era la posición del gobierno era el fiscal. Y eso lo he vivido yo en el Tribunal de Orden Público sentado en el banquillo, o sea que era el papel de la Fiscalía. Ese no es el papel de la Fiscalía, ese es el que más me preocupa, porque la Fiscalía es una pieza fundamental de la que estamos todavía discutiendo con razón de si se tiene o no que hacer cargo de la instrucción. Ahora la instrucción corresponde a un juez, lo que sea, es el que instruye. El fiscal no tiene ese papel. Si queremos que el fiscal sea instructor, cosa en la que se ha pensado y no me parece mal, el juez entonces sería el juez de garantías. Ahora tiene que hacer un doble papel, instruir siendo juez de garantías, que es lo que pasa con la judicatura. Por eso me preocupa, porque es un problema institucional. ¿Debe dimitir el Fiscal General del Estado? Vamos a ver. Por decirlo para que no se interprete mal, yo si estuviera en su lugar dimitiría. Pero no por aceptar la responsabilidad que me atribuyen, no por aceptar que haya incumplido, no, sino por no perjudicar la institución a la que represento. No está previsto eso, no está previsto. ¿Y qué significa eso? Significa que a partir de este momento, ¿qué papel hacen los fiscales durante este procedimiento? Porque cada fiscal que intervenga, jerárquicamente, está bajo el mando del fiscal es que hay general. 3 imputados. Sí, claro. 3 fiscales imputados. Sí, claro, pero lo más importante no es que imputen a un fiscal, que eso puede ocurrir, o a un juez en algún momento. Lo importante es que está el jefe de la Fiscalía imputado, pero, repito, eso se puede interpretar como que yo estoy en contra de la Fiscalía. No conozco a García Ortiz, por tanto no sé realmente ni siquiera. Es una posición que no tiene nada que ver con eso, va a haber como una crítica. No es una crítica. Él tiene la obligación de defender la institución que representa y en la situación en que va a estar durante el próximo inmediato futuro, no va a estar representando esa institución. Le tiene que dar dignidad que no se demuestra que no tiene nada que ver con lo que le imputen, sea lo que sea. Bueno, que lo vuelvan a nombrar. O lo que sea. Pero yo en su lugar, es más, yo creo que incluso para su sufrimiento personal, tal vez sería mejor que estuviera fuera de este enredo. Presidente, ¿es sostenible o son sostenibles los ataques que desde el Consejo de Ministros vemos prácticamente semanalmente contra los jueces? Sostenible, sí. Aceptables u operativos o oportunos, no. Sostenible, sí, puesto que se hacen. Los jueces pueden ser criticados, ¿eh? Incluso las resoluciones que no nos gusten las podemos criticar. Ahora, la manera en que se está haciendo la crítica a los jueces, no, es que no tiene razón, es que... Imagínense que los jueces anden diciendo, no, es que este no tiene razón. También los jueces pueden opinar de política, No, cuando opinan sobre los asuntos que llevan,
tienen que opinar mediante autos, sobre los que llevan. En términos generales pueden opinar, son tan libres como los demás ciudadanos. Si no, pues lo van a rechazar por algunos de los procedimientos que tenemos. A mí no me gusta la relación que se está teniendo con la justicia, porque, y además, como es natural, aparecen todas las contradicciones, porque una justicia independiente es absolutamente necesaria, no una justicia al servicio de unos o de otros, sino independiente. ¿Se van a equivocar los jueces? Claro que se van a equivocar, como cualquier ser humano. ¿Son criticables los errores? También son criticables los errores. Y hay mecanismos. ¿Usted cree que un juez está prevaricando? Pues denuncia una prevaricación. Lo que no puede ser es, no, pero yo opino en contra de lo que opina el juez. Y el juez no opina. El juez hace un auto o hace una sentencia. No está opinando. Está analizando cómo se aplica la ley a un caso, cosa que no es la función de la política. Por rematar un poquito el tema de la justicia, antes de que se me pase, ¿usted está a favor de limitar las acusaciones populares? Ahí hay un depende, ¿no? Hay un depende. Vamos a ver, primero. Usted ya lidió con alguna, no usted exactamente, sí, claro, pero gente de su ejecutivo lidió con el tema de los GAL. Por supuesto, sí, no, si acusación está. Iba a decir que está recogido en la Constitución, es decir, está recogido desde la primera Constitución que aprobamos, desde las Cortes de Cádiz, ¿no? Por tanto, esa participación de los ciudadanos en el funcionamiento de la justicia está recogida. Varias veces se ha hablado de la reforma de la acusación. Entre otras cosas, una de las cosas que se pretende, que me parece positiva, es que los partidos políticos no se conviertan en acusaciones particulares en los procesos. Los partidos políticos tienen una función parlamentaria y representativa. No necesitan que le hagan un hueco para participar en la definición de la justicia o qué se puede hacer desde el punto de vista representativo. Eso es lo que se atribuye a los ciudadanos. Es una manera de participar de los ciudadanos directamente en la justicia. ¿Se puede reformar? Seguramente sí. ¿Se puede hacer una reforma ad hoc? Seguramente no. O estoy seguro de que no. ¿Verdad? Como siempre, las leyes no son leyes para resolver algún caso concreto, son leyes que tienen una aplicación general. Luego no se puede hacer. Es que todos los debates, es infinito, pero todos los debates son así. Es que se están negociando los presupuestos. ¿Qué presupuestos se están negociando? No hay presupuestos. Por eso digo, y cada vez que hacen una pregunta así uno se queda helado. ¿Se están negociando los presupuestos? ¿Pero qué presupuestos? Si 3 meses antes de que acabe el año tiene que haber unos presupuestos presentados. No digo aprobados, después se discutirá. Pero ¿hay algún presupuesto? ¿Alguien identifica algún presupuesto que se haya presentado? Bueno, ahora parece ya que eso de los presupuestos no va a salir. Hace un mes parecía que todo iba, pero... ¿Pero cuál? Pero repito, ¿a cuál se refieren? Si yo no digo que vayan a salir o no, ¿quién sabe? Yo tiro una moneda al aire y digo, pues a lo mejor sale. Todo, vamos a ver, ¿por qué se ha perdido claridad en el debate? Un mínimo rigor en el debate. Es que se está discutiendo si se van a aprobar o no los presupuestos. No hay presupuestos. Presidente, ¿y si para que hubiese presupuestos Sánchez, que ha dejado la puerta abierta, se tuviese que ir a Waterloo a hablar con Puigdemont, ¿a usted qué le parecería? A mí me parece un disparate viajar a Waterloo, no porque Waterloo sea mal sitio, sino por lo que supone desde cualquier punto de vista. Dice, bueno, pero podrías mostrarte más solidario, que dicen algunos de los compañeros. ¿En qué momento quieren que sea solidario de los muchos que hemos vivido? En el momento en que, en contra incluso del criterio que al final la Sala Segunda del Supremo condenó ese tipo de actividades que practicaron como sedición, no es lo que pedía el actual presidente del gobierno, que pedía condenas por rebelión. Por tanto, ¿para qué se viaja a Waterloo? Yo ahora veo que tendrá un tema mucho más sustancioso que discutir unos presupuestos, porque no va a discutir unos presupuestos, no hay presupuestos. Se va a Waterloo a discutir qué necesitas tú para que yo presente un presupuesto que tú aceptes. Eso no se podrá hacer, no es posible, no es tolerable o no es aceptable. Pero en todo caso,
A lo mejor para decir, para que no exijas que haya una cuestión de confianza. Pero fíjate hasta qué punto estamos distorsionando la política. La cuestión de confianza es una decisión del presidente del gobierno. Espero que en ningún momento ceda a esa estupidez de que le pidan una cuestión de confianza. Bueno, de momento ha dicho que no se baja del barco, que no va a hacerlo. Espero que siga sin hacerlo. ¿Por qué? Porque es su competencia. Si además la competencia de una cuestión de confianza también la tiene Puigdemont, dice, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es que esto parece un vodevil, ¿eh? No, ya está bien, ¿no? Dice, usted quiere presentar una moción de censura, preséntela. Es que no tenemos, también lo he oído decir a Feijóo, tenemos razones pero no tenemos votos. Y hasta que no tengamos votos no podemos presentar una moción de censura. Hombre, sí o no. Yo presenté una moción de censura y no tenía votos. ¿La perdió? ¿Y a cuántos años fue presidente? Era consciente de que la iba a perder. Yo sabía que no había los votos, pero sabía que había razones suficientes para presentar la moción de censura. Por eso no entiendo el lenguaje. Dice, no, es que las cosas ahora son distintas de como eran antes. Lo cual es verdad. Y eso no las califica. No significa que sean mejores o peores, más comprensibles o menos comprensibles, que son verdad. Hoy ha habido, es que siempre está negativo, ¿no? Lo más positivo que ha ocurrido en España, con la cantidad de liebres que nos echan para que corramos detrás de ella y olvidemos que las de la semana pasada siguen vigentes, pero que ya se han pasado. Lo más positivo es que ha habido dos propuestas sobre el principal desafío que tiene a la juventud en este país, que es la vivienda. Y ha habido una propuesta del PP y una propuesta del PSOE. Es positivo el hecho de que coincidan en que es necesario abordar el tema de la vivienda para irlo resolviendo. No digo para resolverlo de una vez. Y lo que sería más positivo es que comprendan que la mayor parte de las competencias están en las comunidades autónomas, unos y otros, que el gobierno tiene responsabilidad, el gobierno central también, que no puede asumir competencias de las comunidades autónomas, salvo que esté de acuerdo con las comunidades autónomas, que las comunidades autónomas entre sí no pueden tener una sola política de vivienda, porque hay situaciones completamente diferentes. Es decir, hay materia para reflexionar, discutir y decidir rápidamente cómo se arranca con una política de vivienda que en los próximos años, lo digo porque a lo mejor no me da tiempo a verlo, seamos capaces de resolver el desafío de la vivienda. Eso es lo más positivo de todo lo que ha ocurrido, que ambas fuerzas políticas que representan el 70 y pico % de los representantes, la redundancia, saben que ese es el principal problema del país. Una vez que lo saben, también saben que ninguno por separado lo puede resolver. Y una vez que saben eso, la voluntad debería ser ponerse de acuerdo. Dice, ¿hay que dar alguna competencia de carácter general al gobierno central? Que se la den. No pasa nada, eso pasa en Alemania a cada rato. Pero el gobierno central puede centralizar la política de vivienda sin tener en cuenta la distribución de competencias. No puede, salvo que estén de acuerdo en que se centralice alguna parte de legislación general o de lo que sea. Veremos a ver si llegan a un acuerdo, porque de momento, este fin de semana, los dos han puesto sobre la mesa, como dice usted, la principal liebre que tiene este país, ¿no? Pero claro, prácticamente. La más importante. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Usted recuerda la última vez que habló con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez? No lo recuerdo, hace mucho tiempo, de la olvidar, hacía mucho tiempo que no hablo con él. Eso significa que hace muchísimo tiempo, no mucho tiempo, si no lo recuerda. Sí, vamos a ver, podemos tener una referencia. Desde el anterior congreso del Partido Socialista, por lo menos, ¿no?, de esa fecha, porque me invitó y le dije que sí, que naturalmente iba. Fíjese, hemos estado haciendo nosotros un recordatorio de otros años. Usted no sé si recuerda lo que dijo de Sánchez en el año 2015. Vamos a escucharle y luego le pregunto por ello. Con Pedro hablo muchas veces. Y esta noche algunos se sorprenderán, es decir, en las primarias no lo voté a él. Pero estoy a su disposición, es mi secretario general y a él voy a apoyar todo lo que pueda.
Eso es lo que pido como cultura de partido. Eso es lo que pido. Pedro, además de darte la palabra, te voy a dar todo el apoyo que quieras. No voy a ser impertinente, me tomo en serio lo del jarrón chino grande en apartamentos pequeños. Os toca a vosotros y tú vas a tener todo mi apoyo. ¿Qué ha pasado, presidente, en estos 10 años? Que cada vez que uno trata de apoyarlo en una posición, cambia de posición. No es falta de voluntad. ¿Es que parecía usted su fiel escudero hace 10 años? Como debe ser, pero tienen que mantenerse las posiciones. Es decir, que cada vez que tratas de apoyarlo en una posición, cambia de posición. Por ejemplo. Puigdemont, da igual. Maduro, da igual. Dice ahora Venezuela. No, hacemos lo que hay que hacer en Venezuela. Dice, una tiranía, hay que acabar con ellos. Y hay que hacer todo lo posible, hay que cortar relaciones con ellos. Se están tomando ellos el privilegio de hacerlo. Podíamos tomar caso por caso, ¿eh? Es decir, había que traer a Puigdemont a lo que diera lugar, y además habría que calificar como rebelión. Yo no estaba de acuerdo en que fuera una rebelión lo que sucedió. Creía que era una sedición. Y la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en un juicio magnífico, súper garantista, decidió que era un delito de sedición. Y el gobierno cambió la posición completamente y no solo no cambió la legislación, desapareció el delito de sedición. Dice, no, hay que hacer lo mismo que en Europa. Hemos cambiado absolutamente las posiciones en cada paso, en cada momento. No sé si eso es hacer de la necesidad virtud, no lo sé. Ni siquiera quiero que se tome a mal. Yo estoy siempre dispuesto a ayudar a los dirigentes de mi partido. Si se dejan ayudar, y lo que pretenden no es que le ayuden. Pretenden que si cambian 23 veces al día de posición, 23 veces al día vayamos cambiando de posición. Eso no es un partido político. ¿Habla con líderes, por ejemplo, Emiliano García Paje? Yo hablo con bastantes líderes, pero no los busco, los que quieren hablar conmigo. Alguna vez me dicen esto y digo, bueno, ya yo es que tengo demasiada edad. ¿Sabe lo que pasa a veces? A veces le pasa a uno y dice, no, pero no hay, no se ve que haya ningún movimiento. Yo no quiero decir si hay o no algún movimiento. Yo lo que digo es que me pasa como a los indios de las películas americanas. Yo pongo la oreja en el suelo y oigo si vienen bisontes o si los caballos vienen con cascos o sin cascos. ¿Y cómo vienen los caballos? Preocupados y alterados. Es que se puede ser muy leal en el partido. Eso es muy peligroso, ¿eh? Sí. Un caballo alterado, ¿eh? Eso, yo me separaría del suelo. Se puede ser muy leal en un partido político siempre que la lealtad sea a un proyecto y a quien dirija el proyecto. La lealtad puramente personal no define un proyecto de partido. Está hablando de un PSOE completamente personalista, quiero entender. Es que no conozco a otro en este momento más que a un PSOE personalista. ¿Y cómo se imagina el post-sanchismo? ¿Cómo tiene en su cabeza que eso va a ser? Yo no tengo en mi cabeza eso. Esa es la responsabilidad de las nuevas generaciones, de verdad. Ahora, me dicen que es posible que eso ocurra. Hombre, será inevitable, ¿no? Lo diré sin que nadie se lo tome a mal. Si ha podido ser secretario general del PSOE Sánchez, ¿por qué no va a haber otros secretarios generales? ¿Eso significa que usted no apostaba ni un duro por Sánchez? Yo nunca he sido mi candidato, pero eso no significa nada. No, tampoco he tenido ninguna capacidad de seleccionar candidatos para tener éxito, ¿eh? Es más, en algún momento ahora, me perdona por el catarro, ¿no? No, por Dios, le agradezco que haya estado aquí. En algún momento ahora, cuando pienso que apoyaría a una persona que me parezca brillante, capaz y bueno, no sé cuánto, me callaría muy mucho, porque la perjudicaría. Pero yo se lo digo, por ejemplo, Lobato, ¿le gustaría? Sería una pena terminar de darle un capotazo en este momento. Bueno, ya lo tiene, el capotazo ya se lo ha llevado. Que lo ha pasado tan mal. Bueno,
pero no, digamos que no está herido de muerte. Está agitado, pero yo creo que herido de muerte no. No sé, yo creo que alguna parte de lo que ha dicho o hecho muestra algunos de los problemas que tenemos de funcionamiento interno. García Paje, ¿cómo le ve? Bien, la verdad es que lo veo bien. Hace tiempo que no lo veo bien y me encanta además verlo, ¿eh? Pero como candidato, digo. No creo que él esté aspirando a ser candidato, pero vamos, como candidato lo veo bien. Capacidad de gestión, coherencia en la manera de mantener posiciones, en la manera de hacer gobierno y de hacer... Mantiene la posición, no se le ven grandes cambios de posición arbitrarios a García Paje. Yo no le he oído decir nunca eso de que cambia de posición porque le conviene, ¿no? No le voy a sacar, ¿no?, el nombre del candidato que tiene usted en la cabeza. Tengo varios. Pues dígame algún nombre, algún titular. No, los vamos a liquidar a todos, ¿no? En caso de que se dé la oportunidad. ¿O no? No, quizás no. Venga, pues vamos a hablar de Franco, que usted sí que estaba allí. ¿Ah, con sí? Franco, muchos no estaban, pero usted sí que estaba allí. Yo estoy en la misma posición que Peridis. ¿Recuerda la viñeta de Peridis? Perfectamente, sí, sí. Me parece una genialidad. Esto me parece que es la definición de lo que está pasando. Dice, yo creía que Franco se había muerto y que creía que se había muerto en la cama. Y lo viví, y yo estaba procesado en aquel momento, ese tipo de cosas que pasaban en aquellos momentos. Y fueron los momentos más terroríficos que vivieron los demócratas. Porque de pronto creció la incertidumbre exponencialmente. No se sabía para dónde íbamos a ir. Incluso los servicios de inteligencia, eso para hablar en serio, y ahora se habla de pocas cosas en serio, los servicios de inteligencia estaban divididos en dos partes. La parte de aquellos que querían prorrogar un franquismo sin Franco, San Martín Dixit, y la parte de aquellos que creían que no era posible un franquismo sin Franco y que había que homologar a España con otras democracias europeas. Dentro de esa segunda parte también había algunas divisiones. Los que creían que había que excluir a los extremos, en este caso decían, los comunistas no pueden ser legalizados. Así que la pelea era una pelea por lo menos de franquismo sin Franco o no franquismo sin Franco. Era una pelea dura en la que los demócratas seguíamos nuestra lucha, pero teníamos poco que pintar. Porque claro, que Arias Navarro representara la apertura hacia la democracia, el comienzo de las libertades, no se lo cree nadie. Oiga, ¿y a usted le han invitado a estos actos? Le decía, porque usted sí que estuvo. ¿No le han invitado? No, pero yo no sé. No sé para qué voy a servir en eso. No, vamos a ver, ahora en serio. Agradezco que no me hayan invitado a ese tipo de actos. No a hablar sobre el franquismo. Acaban de invitarme a lo que se va a organizar para celebrar el 40 aniversario de nuestro ingreso en las comunidades europeas. Que va a ser este año. No sé si tiene alguna significación mayor, pero en fin, no está mal que uno recuerde que hace 40 años entramos en las comunidades europeas, firmamos nuestro ingreso en las comunidades europeas, hoy la Unión Europea. Y tantas cosas más, pues podríamos celebrar las primeras elecciones generales, la Constitución, los pactos de la Moncloa, todas las cosas que se fueron consiguiendo. Pero en aquellos momentos, la muerte de Franco, que fue la desaparición de un dictador de las características de Franco, lo que produjo fue, realmente, a partir de ahí, no hubo Franco, claro, pero tampoco hubo democracia. La democracia llega mucho después, es una elaboración mucho... ¿Qué es lo que puede haber detrás de eso? ¿Qué es lo que me perturba y por eso solo me lo aclara Peridis? Pues lo único que puede haber es que no se está en contra o en favor de que sea el momento del comienzo de las libertades, no. Se está en contra del pacto de la transición. Lo que hay que enterrar
es el pacto de la transición. Creo que es un error. ¿Y qué le parece la ausencia del rey? Muy al hilo de lo que usted está contando ahora. ¿Como la ausencia en qué? Bueno, no ha ido a ese acto. Ah, claro, bueno, tampoco parece que el acto no era un acto de Estado, ¿no? Parece. Pero él estaba invitado. Sí, claro, sí, claro. Usted no, él sí. Sí, pero no es un acto de Estado, es una invitación. Si tiene algo, digo, mucho sentido no tiene que el jefe del Estado esté invitado a un acto de partido, ¿no? Puramente de partido, porque no parece que eso sea un acto de Estado. Pero bueno, en todo caso no ha ido, porque no iba a alterar la agenda de Estado para hacer un acto de no Estado. Pero bueno, yo es que ni siquiera lo entiendo, ¿no? No tiene por qué estar comprometido el jefe del Estado con una determinada visión de cuándo se recuperaron las libertades en España, salvo la Constitución, que nos obliga a todo, incluido al rey. ¿Mantiene contacto con el rey emérito? Muy rara vez. Alguna vez sí. Ahora, por ejemplo, lo felicité en el cumpleaños, ¿no? Una felicitación. ¿Y qué le parece que esté fuera? ¿Usted cree que este país se puede permitir? Me gustaría que no. Dios le dé larga vida al rey emérito, pero ¿se puede permitir este país que el rey emérito fuera o muera fuera de este país? No se lo debe permitir, no se lo puede y no se lo debe permitir. Pero bueno, como somos de una generación parecida, yo prefiero que no me agarre viajando. No, pero bueno, quiero decir que no, yo no quiero que esté fuera, me gustaría que estuviera aquí, claro. Venezuela, venga, ¿por qué le cuesta tanto al presidente del gobierno aceptar la derrota de Maduro? No le cuesta nada aceptar la derrota de Maduro. Hasta ahí no he llevado yo mi crítica, ¿no? Habrá otros que le cueste más aceptar la derrota de Maduro, ¿no? Pero es una evidencia que está derrotado. Una evidencia. Hemos llegado a retorcer el lenguaje, por eso digo que cada vez hay más confusión. A retorcer el lenguaje de decir, bueno, hasta que no presente las actas no vamos a reconocer la victoria. Ya sabe que no la va a presentar. Se lo pregunto de otra forma. ¿Por qué no reconoce entonces a Edmundo González, el presidente Sánchez? Yo ya lo he reconocido. Usted sí, pero habló del presidente del gobierno. Sí, pues porque él cree que no será conveniente. Dice, el argumento, hay que hacerlo con Europa. Europa pide la opinión de España y hay que hacerlo con Europa. Yo digo, y esto parece que son críticas no aceptables. No, es una cosa de saber qué papel juega España en cada cosa. En Europa piensan qué pensará España de esto, no para hacer lo que nosotros digamos, no, sino para conocer la opinión que se supone más fundamentada de España en un conflicto como el actual Venezuela. Y en este caso, el argumento, yo se lo oigo decir una y otra vez a exteriores, es que vamos con los europeos, todos juntos. Sin embargo, en el conflicto Medio Oriente, horrible y con novedades, siempre estamos en el conflicto en Medio Oriente, vamos por nuestras cuentas. Sería más lógico decir, hay que convencer a los europeos para que vayamos todos juntos en todos los conflictos. En el caso de Venezuela, la opinión de España es más relevante que en el caso del conflicto. ¿Y por qué España no juega esa carta? Tiene usted razón, en el caso de Palestina la hemos jugado, pero de forma encabezando a la Unión Europea, pero ¿por qué no la jugamos aquí con Venezuela? Sí, lo que pasa es que hay que ser consecuente. No lo sé, eso es inexplicable. Pero ya que me habla del otro caso, porque en este momento parece que está a punto de llegarse a un acuerdo parcial. Vamos a verlo. No quiero que... Vamos a verlo. No tengo yo tan claro. Pero bueno, vamos a verlo. Un acuerdo no significa nada, un acuerdo parcial que supone la liberación de una parte de los rehenes. Y de esa parte de los rehenes quedará otra parte todavía, de los que no sabemos nada. Por tanto, yo creo que hay que ser críticos con el comportamiento de Netanyahu, seriamente, pero es decir, esa es una política europea, o debería ser una política europea, por definición, y la política sobre Venezuela también, pero digamos que la opinión, el encabezamiento de esa política europea por España, diría, y por Portugal, debería ser un elemento fundamental para la definición de cuál es la política europea.
Pero en eso no, lo que diga, vamos junto con la Unión Europea. No, Maduro acaba de hacer, aparte de todas las barbaridades inimaginables, porque este tipo siempre funciona con un efecto espejo. Llama terroristas a aquellos a los que aterroriza todo el tiempo. Que es una cosa tremenda. Dice, es un terrorista profesional que llama terrorista a los que se oponen a él. Ha matado a muchos jóvenes, ha detenido otra vez a un montón de gente, etc. Y los acusa a los otros de que no quieren la paz. No quieren la paz de los cementerios, y tú sí, la estás provocando, la paz de los cementerios. Y Maduro se permite el lujo, además, de echar a una parte de las delegaciones europeas, reduciéndola en el territorio. No se puede mover por el territorio ni esta embajada, ni esta. Es una burla. Sí, mucha gente lo vemos así, pero ¿por qué entonces presidentes como Zapatero están tan implicados en defender una posición pro Maduro? ¿Hay algo más que la política en este caso? Yo no tengo ni la menor idea, de verdad no tengo la menor idea, y me gustaría que lo aclarara Zapatero, si es que se puede aclarar una cosa así. Me gustaría, porque lo único que le oigo decir, tengo que preservar el papel de mediador. Usted medió mucho con Cuba también, acuérdese, con Fidel Castro. Y Manuel Fraga también. Hubo ahí, a lo mejor Zapatero está haciendo lo mismo, eran diferentes contextos, pero... No sé, cuando me dice medio con Cuba... No, bueno, España liberó, gracias a usted, a muchísimos presos cubanos que estaban allí, gracias a las buenas relaciones que mantenía usted en concreto con el señor Castro. No solo yo. Y Fraga, por eso decía a los dos, España jugó ese papel. Y la viuda de Mitterrand y el negro Jackson en Estados Unidos. Era otro contexto, ¿no? No, y había una diferencia. Yo recuerdo que, entre otras cosas, liberaron a Gutiérrez Menollo después de una visita mía a Cuba. Y recuerdo que con Fidel Castro tuve una conversación del siguiente tenor. Dice, estos son los que yo creo que son presos políticos, porque además hay algunos que creen que tienen derecho a que los defienda, porque tiene derecho de doble nacionalidad que tú no reconoces más. Y especialmente no es preso de conciencia, es preso de tu conciencia, Fidel. Gutiérrez Menollo, porque había entrado en La Habana con él, había hecho la revolución con él, y la diferencia es que era asturiano, y le habían mandado 20 y tantos años a la cárcel a un jefe de inteligencia para que escribiera una carta arrepintiéndose, le mandaban un escrito para arrepentirse. Y contestaba indefectiblemente, el que se tiene que arrepentir es Fidel, porque yo fui fiel a la revolución y él no, así. Pero bueno, el resultado es que cuando Fidel decía, guarda, mira, lo que no haré nunca, y nunca lo he hecho, y no hay excepción, es darte las gracias, ni a ti ni a nadie, claro, porque pongas en libertad a quien nunca tuvo por qué estar en la cárcel. ¿Cómo es posible que además haya que darte las gracias? Que es lo que ha pasado tantas veces con Fidel, lo maneja muy bien. Hay que agradecer que pongan en libertad a quien no tiene por qué estar en la cárcel. ¿Pero de qué? Presidente, ¿le inquieta la llegada de Trump? De la mano de Elon Musk, que lo que hace es únicamente atacar de forma constante a la democracia. Sí, me inquieta, sí. Sí. Hemos tenido ya una primera experiencia de Trump, ¿no? Los 20 colaboradores más inmediatos de Trump de la primera experiencia son enemigos declarados de Trump en este momento. Me inquieta, pero me inquieta relativamente, ¿no? Y cuando digo me inquieta, porque tenemos derecho a hacer un análisis crítico de todo lo que pasa. Lo que no se puede es negar la legitimidad de origen de esta elección, ¿no? Todavía he oído al fiscal que sataniza diciendo que tenía responsabilidad en el asalto al Congreso del 6 de enero, cosa que cualquiera que lo viera lo sabía, igual que pasaba con Bolsonaro. Por eso, ahora que se me ocurre acordarme de Bolsonaro y de su intento de interrumpir la elección de Lula, etcétera, bueno, en este caso a lo mejor consideran que mi posición es de izquierda, ¿no? No es que los dictadores, los que tienen vocación de dictadores, no tienen color, es que no lo saben. ¿Qué diferencia hay entre el franquismo
de verdad entre el franquismo y lo que hace Maduro. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el franquismo era una dictadura, este es una dictadura arbitraria. Pero es que el color lo va a definir. Este va a cambiar la Constitución como la está cambiando. Y yo lo he ayudado, a lo mejor es que me he hecho menos de izquierda por eso. Como lo está cambiando Ortega Murillo, que ya no es Daniel Ortega, es Ortega Murillo. Esa cosa repugnante que es peor todavía de lo que fue Somoza, peor. Que es, bueno, y realmente tenemos que defender eso o tenemos que alabar eso a este cobarde que además dice, no, que está preparando con Nicaragua y Cuba la resistencia. ¿Eso es palabrería? Frente al imperio. ¿Palabrería? Lo que dice él, quiero decir, él ha amenazado con coger las armas junto con Nicaragua y Cuba para defender, ¿no?, sus intereses. Y te pregunto, ¿esto es palabrería? ¿Hay que tomar la amenaza en serio? Por supuesto que es palabrería. Y deberíamos de acercarnos más a realidades históricas que pesan mucho. En los países del entorno del Caribe, los golpes de Estado nunca le han dado los generales. Nunca. En los países del Cono Sur, los golpes de Estado siempre lo han dado los generales y los jefes de Estado Mayor. Desde Chile a Brasil, pasando por todo el Cono Sur, ¿no?, los jefes militares, los que dan los golpes. Pero los países del Caribe no. El golpe de Estado de Chávez era de un oficial. El de Cuba, por cierto, era de un sargento. Y así, no son los... Por eso, cuando la gente dice que eso es lo relevante, pero tiene controlado los militares, no tiene controlado las cabezas de los militares. Los cuadros medios bajos parece que respiran de otra forma, ¿verdad? No solo respiran de otra forma, viven lo que viven el resto de la población y de vez en cuando se acuerdan de las palabras de Bolívar, de cómo condenaba a aquellos que vuelven las armas contra su pueblo, tanto como hablan de Bolívar. No, con Venezuela deberíamos de intentar que no tengamos que lamentar. Ojalá. Presidente, me voy a atrever a pedir un pronóstico y vuelvo a casa otra vez. Muy breve, porque me quedo sin tiempo. ¿Usted cree que va a haber elecciones anticipadas? Eso no lo sé. ¿A quién se lo preguntaríamos? ¿A Sánchez o a Puigdemont? ¿A quién se lo debemos de preguntar? No lo sé, lo de Puigdemont ya... estamos llegando a tal grado de ridículo que ahora parece que de Puigdemont dependería que hubiera cuestión de confianza. Es como increíble, ¿no? Y que si no, que se va a enterar, ya se va a enterar. La amenaza es, no que voy a hacer esto y lo otro. Ya se van a enterar, ya lo tenemos preparado, se van a enterar, van a sufrir. Absolutamente ridículo. Yo si estuviera en el lugar del amenazado, es decir, usted, cuestión de confianza, convoco elecciones. ¿Cómo me va a obligar a hacer una moción de confianza? ¿Por qué? Si eso es una decisión personal mía, que no es una decisión de nadie. La moción de censura es una decisión de la oposición. Pero la cuestión de confianza es una decisión del presidente del gobierno. Fue lo que hizo Adolfo Suárez después de que yo presentara la moción de censura. Y la ganó la cuestión de confianza unos meses después. Luego usted llegó a ser presidente. Presidente, le agradezco enormemente que haya estado con nosotros. Nos ha dado muchísimos titulares. Ahora lo voy a desgranar con la mesa de... Yo creo que sí. Yo no quería dar titulares. Yo creo que sí. Yo creo que nos ha dado titulares, con lo cual se lo agradezco enormemente. ¿Usted quiere creerme de verdad que le diga que lo más importante de lo que ha ocurrido estos días, aparte de que hay noticias internacionales muy poderosas, muy fuertes, lo más importante es que han puesto el foco las dos grandes fuerzas políticas del país en el problema de la vivienda y que a lo mejor les da un ataque extemporáneo de lucidez y se ponen de acuerdo? Pues ese